Entonces, yo acá tengo que comenzar a diagramar. Dados tres valores, decir cuál de esos tres es el mayor. Lo primero que hacíamos que era el símbolo de inicio. ¿Sí? Ahí. A continuación, el conector. Y voy a poner un símbolo de proceso, que ahora vemos para qué lo voy a usar. Eh, Nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Y lo primero que teníamos que hacer es pedir que me ingresen tres valores, es decir, le tengo que mostrar por pantalla que me ingresen tres valores. Entonces, en ese caso tendría que poner el simbolito de pantalla y ahí adentro especificar para que me ingresen tres valores determinados. O sea, el símbolo de pantalla. Y fíjense que todo esto va siempre unido por un conector. Y acá adentro voy a poner, entre comillas, ingrese tres valores. Si quieren, vamos a agrandar un poco más. El conector. ¿Y qué tengo que hacer? Y una vez que le pido que me ingresen tres valores, tendría que leerlos, ¿sí? Y lo voy a recibir por el teclado. Okay. ¿Hay alguien que quiera entrar? Ahí. Y acá le voy a poner que me ingresen los tres valores. Leer, por ejemplo, A, B, C. ¿Sí? Le voy a poner esos nombres. Puedo poner valor 1, val 1, val 2, val 3, como quieran ustedes. Para hacerlo simple vamos a dejar ABC. Ahí ya tengo los tres valores ingresados en A, B, C. ¿Sí? Fíjense que esos tres valores que yo ingreso los estoy cargando en tres identificadores distintos. Es decir, uno sería A, el primer valor, el segundo valor va a estar guardado en B y el tercer valor va a estar guardado en C. Para el caso del diagrama estaría bien, pero para que sea más específico, sea más simple, digamos, o se entienda mejor todo lo que tiene que ver con la programación, generalmente lo que se hace también es, antes de usar los identificadores, antes de usar esas variables, declararlas. Es decir, yo declaro todas las variables que voy a utilizar en el proyecto, o en este programa. ¿Sí? Para eso puse este cuadro de proceso acá arriba. Acá yo voy a declarar
todas las variables que voy a usar. ¿Sí? En este caso, ABC. De esa forma es mucho más claro cuando ustedes leen el diagrama que saben que ya tienen 3 variables que van a usar dentro de ese algoritmo. ¿Sí? Ya les digo, si no lo hacen, no va a haber problema porque lo van a ir utilizando a medida que vayan cargando las variables. Pero, dependiendo con qué lenguaje esté usando, si yo no lo defino ahí arriba, por ahí a medida que vaya utilizando dentro del algoritmo esas variables, y voy a tener que ir al comienzo de ese módulo para declarar las variables antes de poder usar, porque si no les va a dar error de sintaxis. Entonces, para evitar eso, vamos a poner siempre todas las variables que yo uso al comienzo del programa. ¿Sí? Esto lo puedo poner al final. Una vez que terminé mi programa, ya sé qué cantidad de variables estoy usando y bueno, vengo acá arriba y me pongo a escribir todas las variables que usé. Pero siempre traten de que queden definidas ahí al principio todas las variables que van a usar dentro del algoritmo. En este caso, bueno, como yo sé que son 3 variables donde voy a cargar los 3 valores, las declaro. Pero por ahí ustedes después tienen que hacer algún tipo de proceso y guardar el resultado en otra variable y después sacar algún promedio o algo. Y bueno, ahí voy a tener que después venir acá y agregar esas variables donde hago todos esos procesamientos. En el caso nuestro va a ser esos 3 solamente. Y a continuación, ¿qué me queda? Y bueno, ya leí los 3 valores y ahora tengo que empezar a comparar. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Y voy a comparar primero, no sé, eh, eh, A con B. ¿Sí? Entonces, para comparar teníamos el condicional. Y acá tenía, para preguntar, por ejemplo, si A es mayor a B. Porque yo lo que quiero es saber cuál es el mayor de los 3. Si eso es verdad, vamos a poner por acá. Si eso es verdad, ¿qué tengo que hacer? Yo ya sé que entre A y B, el mayor es A. Entonces ya sé que ese es el mayor de todos. Y bueno, y ahora tendría que ver si entre A y C, ¿cuál es el mayor? Es decir, tendría que tener otra consulta para preguntarle cuál es el mayor de esos dos. Entonces, por el lado del sí, pregunto si A es mayor a C. Si esto es verdad, es decir, que A es mayor a B y A es mayor a C, ya sé que el mayor de todos es ¿quién? Ah, A. Ujú. Entonces lo que voy a hacer es mandar el mensaje que diga el mayor es A. Profe, perdón, una pavada capaz. El simbolito este de mayor, menor, no lo estaría encontrando, tratando de avanzar. En el teclado, Claro, eh, no me acuerdo cómo era. Algo, tal vez. sí, al 62 creo que es.
Fíjate a ver si te sale con Alt 62. No. Sí, Alt 62 es el mayor. Bien, ok. Y al 61 el igual. Y al 60 el menor. 62 el mayor era, 61 El igual y 60 el menor. el menor. Gracias. Perdón. Entonces, fíjense que ahí ya, por un lado, hallé cuál es el mayor de los tres. ¿Sí? Es decir, comparé A con B. Si el mayor es A, después vengo y comparo A con C. Si el mayor es A, ya sé que ese es el mayor. ¿Sí? Ahora tendría que hacer los pasos si alguno de estos no coinciden. ¿Qué pasa si, fíjense, yo estoy viniendo por el lado del sí en el primer comparador? Es decir, A es mayor a B, sí, vengo acá. Y después pregunto, ¿A es mayor a C? Y me dicen que no. ¿Qué quiere decir eso? Que el mayor entre estos dos es C. ¿Sí? Es decir, cuando comparo A con C, si sale por el no, yo ya sé que el mayor entre los dos es C. ¿Y qué tendría que hacer? A continuación. Debería poner otra condición, ¿no es así? Otro condicional, ahí. ¿Y ahí qué pregunto? Ah, no, no. Si no, tendría que poner el cartel que diga visualizar, visualizar, C es menor que A. No, no, yo tengo que mostrar el mayor nada más. Ah, el mayor no. Ujú. ¿Cuál es el mayor de los tres? Y tendría que comparar el B con el C. El B con el C. Es decir, no sé, C es mayor a B, una cosa así. Sí. Y bueno, si esto es verdad, ¿qué pasa? Saben que el mayor es B y saben que si no es verdad, el mayor... perdón, saben que el mayor es C y si no, el mayor va a ser B. Ahora, ¿está bien así? Es decir, esto no está mal, les va a dar el resultado correcto siempre. Pero es un proceso o es un paso que no lo necesito. ¿Por qué? Fíjense, yo acá ya estoy comparando si A es mayor a B. Es decir, entre estos dos yo ya sé que el mayor es A. ¿Sí? Sí. Cuando vengo por este lado, pregunto si A es mayor a C y sale por el no. Si sale por el no, significa que entre A y C, el mayor es C. ¿Sí? Ahora, para llegar acá, A tuvo que ser mayor que B. ¿Sí? Por lo tanto, si C es mayor a A, también va a ser mayor a B. Sí o sí. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, podría hacer esa comparación, pero siempre va a salir por un solo lado, no es necesario. Entonces, fíjense que yo acá tengo A mayor a B, ya está. Yo ya sé que entre estos dos valores el mayor de todos es A. Y cuando vengo acá, pregunto si A es mayor a C y me dicen que no, quiere decir que el mayor es C. ¿Sí? ¿Mayor a quién? A A. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si A
ya para poder llegar a esta condicional, yo ya sé que entre A y B el mayor es A, y bueno, cuando llegué acá, yo ya sé que el mayor de esos dos es A. Por lo tanto, si esta condición que dice A mayor a C sale por el no, sé que el mayor de entre estos dos es el C. Y a su vez, como A también ya era mayor a B, significa que C también es mayor a B. Por lo tanto, debemos poner que el mayor es C. Es decir, yo voy a copiar este. Y acá sería que el mayor es C. Fíjense que podrían poner un rombo, pero están haciendo una operación más que no tiene sentido. Así que igualmente, acuérdense, hay muchas cosas que por ahí se van reduciendo a medida que van programando ustedes. Pero ahí quedaría, es decir, si sale por acá, el mayor es A. Si sale por acá, el mayor es C. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron eso? Sí. Ok. Entonces, por este lado ya quedó todo definido. Ahora me queda por el lado del no del el primer condicional. Ponerlo por acá. Entonces, si viene por el no, cuando pregunto si A es mayor a B, yo ya sé que el mayor entre estos dos es B, ¿sí? Para que venga por el no. Entonces ahora tendría que comparar B con C para ver cuál de esos dos es el mayor. Eso lo voy a hacer en otro condicional. Y voy a preguntar, ¿B es mayor a C? Si eso es verdad, ¿qué significa? Es decir, cuando vino acá por el no, A y B, entre A y B, el mayor es B. Y después pregunto, si B es mayor a C, quiere decir que el mayor de todos es ¿quién? Sería B. B. B, ¿sí? Porque B es mayor a A y B es mayor a C. Entonces, acá el mayor de todos va a ser B. Y por el no, ¿qué iría? El cartel que el mayor es el C. El mayor es El C. C. Sí, el mayor es C. Fíjese, ¿A es mayor a B? No, quiere decir que el mayor entre esos dos es B. Vengo acá. ¿B es mayor a C? No, quiere decir que el mayor entre estos dos es C. Si C es mayor a B y para llegar acá B era mayor que A, entonces el mayor de todos es C. Fíjense que hay dos cartelitos parecidos. Y después queda simplemente unir todo para finalizar. Poner ahí. Poner ahí. Poner ahí. Y poner ahí. Me quedó medio medio. Bueno. Y después terminaría.
simplemente con fin. Y ahí tengo, ¿cuál de los tres es el mayor? Defino las tres variables, le pido que me ingrese los tres valores, leo esos valores en esas tres variables y empiezo a preguntar. ¿Se entiende eso? Sí, sí. A mí me queda una duda con respecto, sí, ¿qué pasaría en caso de que los tres sean iguales? Si los tres son iguales, y es simple. Acuérdense, yo igualmente les dije que no tengo en cuenta el que sean iguales, ¿sí? Pero si los tres son iguales, voy a preguntar, ¿A es mayor a B? No, viene por acá. ¿B es mayor a C? No, viene por acá. Me voy a poner que el mayor es C, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, no tengo un menor, van a ser los tres mayores, por así decirlo. ¿Sí? Pero no estoy preguntando si hay alguna igualdad entre ellos. ¿Sí? En el caso de que tenga tres valores iguales o dos valores iguales, bueno, va a salir uno de ellos, que va a ser el mayor. Después sí, si ya lo quiero hacer más fino para ver si hay alguno que es igual, y ahí tienen que hacer más código. Eso después, creo que por acá hay un ejercicio. Sí, después van a ver que les paso un ejercicio donde les pregunto ingresar tres valores y verificar si son iguales o bien cuál es el mayor de los tres. Entonces ahí sí ya van a tener que empezar a aplicar otro tipo de... son todas consultas así condicionales, ¿sí? Pero van a tener mayor cantidad. ¿M? Lo mismo si en lugar de leer tres valores, leo cuatro valores y van a tener más condicionales. ¿Sí? Fíjense que se van a ir bifurcando. ¿Eso por qué? Porque ustedes lo están haciendo con todos los valores juntos. Después van a ver que vamos a usar otra forma, otro símbolo, ¿sí?, de estructura que me va a permitir ir leyendo uno por uno en lugar de leer todos los valores juntos. ¿Sí? Porque si yo tuviera que leer, no sé, 50 valores, no voy a poner A, B, C, D, F, G, así para 50 variables distintas para cargar cada uno de los valores. ¿Sí? Lo que voy a hacer es ir leyendo de a uno y viendo a ver qué proceso hago. ¿Sí? Pero eso, bueno, ya lleva a otro tipo de símbolos que son símbolos de estructura, que después lo vamos a ver. Para este caso ya sé que son tres valores. Esperen que me puedo una agarre. Y en este caso quiero saber cuál es el mayor de esos tres, sin importar si son iguales o no, igualmente va a salir el valor que corresponda. ¿Está? Sí, ahora sí quedó claro.
Fíjense, voy a hacer otro donde le voy a pedir que me ingrese el número de horas trabajadas y el costo por hora, ¿sí? Y debo mostrar, digamos, cuánto va a cobrar, ¿sí? Es decir, este es bastante simple, donde lo único que tengo que hacer es, bueno, ingreso el número, un valor numérico, que son las horas trabajadas, y un costo, cuánto vale la hora, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer es mostrar cuánto cobra, según la cantidad de horas que haya ingresado, los dos valores que haya ingresado. Voy a reusar esta parte. Y, por ejemplo, voy a usar una variable para cargar las horas, se va a llamar horas, otra variable que sea valor para el costo, y, por ejemplo, puedo usar otra variable que diga total para saber cuánto va a cobrar. ¿Sí? Fíjense que ahí estoy declarando las variables que voy a utilizar. Entonces acá lo único que le voy a pedir, ingrese horas y costo. Ingrese las horas trabajadas y el costo de las mismas, una cosa así, pero vamos a hacerlo resumido. Ingrese horas y costo. Quiere decir que el primer valor va a ser las horas y el segundo el costo. Entonces voy a leer horas y valor. Acuérdense, dijimos que yo cargaba eso en valor. Para eso definí esta variable valor. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Para que me diga cuánto tiene que cobrar una vez que leí esos datos. ¿Qué haríamos? El proceso. Claro, pero ¿y qué pongo en el proceso? Ahí va. Juego que le corresponde. Ingresa el valor de costado. Del valor horas. ¿Cómo calculan ustedes cuánto cobran en ese caso? Debería poner que el total es igual a valor por hora. Claro, o horas por valor, como quieran ustedes. ¿Sí? Fíjense que yo acá declaré otra variable total para teóricamente guardar ahí el, El resultado. el resultado de la operación de horas por costo. ¿Sí? Entonces voy a poner total. Acuérdense, como esto es una asignación, es decir, yo a total le voy a asignar ese resultado, voy a usar el signo igual, uno solo. ¿Sí? Un signo igual. Y le voy a decir que tendría que multiplicar horas por valor. ¿Sí? Entonces voy a poner que la multiplicación de horas por el valor del costo, eso lo voy a guardar en total. Que ahí me va a dar cuánto debería cobrar según las horas trabajadas y según el valor ingresado. Y después, ¿qué más? Después lo único que me quedaría sería mostrar. Para mostrarlo, la pantalla. Y vamos a poner visualizar, bueno, entre comillas, el pago es de pesos tanto.
coma, y acá la variable que contiene la operación, que sería total. ¿Sí? Fíjense que ese total está fuera de las comillas. ¿Sí? Lo que va a salir en la pantalla visible, tal cual como está acá, es lo que está dentro de las comillas. Esto. El pago es de tantos pesos. ¿Sí? Fíjense, este proceso fue sencillo. Y ahí terminaría. Y fíjense que es lineal, por eso es estructurado. Es decir, la salida de algún proceso es la entrada de otro. ¿Sí? Y se van ejecutando uno a continuación del otro. En este caso, cuando tengo bifurcaciones pasa lo mismo, lo único que dependiendo del estado de esa bifurcación va a seguir un camino u otro, pero siempre al final va a terminar en un único lugar, ¿sí? Así como empieza en un único lugar. Entonces ahí ya puedo sacar cuánto cobra según las horas y el valor ingresado. Fíjense que esto lo estamos haciendo para una sola persona, por así decirlo, una sola carga. ¿Sí? Va a ser el C. Ese es bastante sencillo. Y fíjense, otro por ahí que les voy a mostrar para que vean, es para sacar un promedio, que también es simple. ¿Cómo sacan el promedio? Multiplico por el número que quiero sacar y lo divido por 100. Sí, en realidad ustedes van cargando números, valores, van sumando y después lo dividen por la cantidad de valores que ingresaron. Ahí sacan el promedio. Es decir, yo ingresé 5 valores, sumé esos 5 valores, lo divido por 5 y me da el resultado. Quiere decir que siempre la división va a depender de la cantidad de elementos que yo vaya cargando. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, supongamos yo ya sé que son 4 valores numéricos, entonces tengo que, ya sé que lo voy a dividir por 4, pero antes tengo que sumar esos 4 valores numéricos. ¿Sí? Entonces, es algo parecido a este, no tengo que hacer mucho código. ¿Sí? Voy a poner, no sé, fíjense, en este caso voy a poner N1, N2, N3, N4, ¿sí? Y puedo poner prome, que es donde voy a poner el promedio de esos valores. Teóricamente en N1, N2, N3 y N4 voy a cargar los 4 valores. Acá lo único que tendría que poner, ingrese 4 valores numéricos. Fíjense que acá no estamos haciendo nada que tenga que ver con validación, de que si me ingresan una letra en vez de un número, no. Suponemos que son 4 valores numéricos, como dice ahí. ¿Y qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que leerlos. Voy a leer en N1, N2, N3, N4. Fíjense, leo todos los valores en cada una de esas variables. ¿Sí? ¿Y qué me pide? El promedio. ¿Sí? Entonces, yo declaré una variable prome, que es a donde voy a guardar el promedio. Y eso que va a ser igual
A N1 más N2 más N3 más N4. ¿Sí? Y tengan en cuenta que como son operaciones aritméticas, acá hay jerarquías en cuanto a qué operadores se ejecutan primero. Entonces, siempre para evitar algún tipo de confusión, lo que vamos a hacer es, cuando sea más de una operación, es usar, en este caso, los paréntesis, para definir a ver qué es lo que hago primero. Dividido, en este caso, 4. Entonces, fíjense que lo que hice fue, cargué 4 valores, sumo esos 4 valores y los divido por 4, que es la cantidad de valores que cargué. Y eso lo guardo en esta variable. Entonces yo ya sé que acá tengo el promedio de esos 4 valores ingresados. Después lo único que digo es el promedio es promedio. Que es esa variable que definimos también junto con los valores, los 4 valores donde los cargo. ¿Se entiende ese? Fíjense que son los pasos que ustedes realizarían de forma manual, solamente que volcado a el diagrama para que siga la secuencia lógica. Después esto es simplemente pasar al lenguaje que ustedes quieran. Este también es bastante simple. ¿Qué sería el E? Pues tienen uno para ordenar. Yo lo voy a hacer en descendente. En vez de que sea ascendente, creo que en el ejercicio que yo les mando después, ustedes lo van a tener que hacer ascendente. En el caso de este lo voy a hacer en forma descendente, ¿sí? De mayor a menor. Entonces, acá lo que me dice el enunciado es que yo ingreso 3 valores numéricos y tengo que mostrarlos en orden descendente, de mayor a menor. ¿Sí? Voy a usar estos, no sé si ya los tengo. Y esto es algo parecido a lo que era con lo del tema del el mayor de los 3. ¿Sí? Es decir, ¿cómo hago para ver, demostrarlo en forma ascendente o descendente? Y tengo que empezar a comparar cada uno de los valores para ver cuál es mayor que quién. Solamente que en lugar de mostrar, como hacíamos antes, al final el mayor de todos es, voy a mostrar los 3 valores en el orden que me están solicitando. Pero siempre es comparación entre uno y otro. Fíjense que toda esta parte es similar. Entonces, acá voy a usar N1, N2, N3 para cargar los 3 valores. Los leo, N1, N2, N3. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Vamos a correr esto.
¿Qué tendría que hacer primero? Comparar dos valores primero. Comparar dos valores primero, sí. Es decir, piénsenlo, acuérdense qué harían ustedes si tienen tres valores y tienen que ponerlo en forma ordenada. Entonces, lo primero que voy a hacer es, acuérdense, por ahora vamos a ir comparando de a uno. Voy a preguntar, como esto es descendente de mayor a menor, ¿sí? Si, por ejemplo, N1 es mayor a N2. Fíjense que es similar a la otra pregunta. Si esto es verdad, ahí. Si esto es verdad, ¿qué voy a hacer? Comparar el otro. Si N1 es mayor a N2, yo ya sé que el mayor entre estos dos es N1. Entonces ahora tendría que hacer otro condicional. Para preguntar, ¿qué? ¿Qué preguntaría? N1 es mayor que N3. A ver, N1 mayor a N3. Fíjense que N1 es mayor a N2, sí, el mayor entre estos dos es N1. ¿Sí? N1 es mayor a N3, sí. Quiere decir que si vengo por el sí, el mayor entre estos dos es N1. Y también era mayor de N2. Entonces yo ya sé que el mayor de todos, ¿quién es? N1. N1. Ahora, cuando vengo por acá por el sí, está bien, no hay problema. Ya sé cuál es el mayor de todos. Pero yo no tengo que mostrar el mayor de todos, sino que tengo que mostrar en un orden determinado los tres valores. ¿Sí? Claro. Por lo tanto, ¿qué me quedaría hacer? Ordenarla. Pantalla. ¿Cómo lo ordeno? Eh, Yo creo que si se guarda ese valor en otro nombre que diga mayor, y en una así. pantalla de visualizar. Fíjense, ustedes tienen tres valores. Comparé el primer valor con el segundo y sé que el mayor entre esos dos es el primero. Entonces después comparé el primer valor con el tercero y sé que entre esos dos el mayor es el primero también. Entonces ya sé que el primero es mayor. Pero tengo que ver qué pasa con el segundo y el tercer valor. ¿Cuál de los dos es mayor? Claro, para ordenarla. Por lo tanto, por el sí, tendría que preguntar si, por ejemplo, N2 es mayor a N3. Claro. ¿Mm? Ahí va. Entonces, por ejemplo, pregunto, N2 mayor a N3, ¿Sí o no? ujú, por el sí,
Ahí. ¿Qué pasaría por el sí? Ahí iría mostrando que no, N1 es mayor, N2 es el que sigue y N3 es el menor. Así es. Ujú. Es decir, yo ya sé que ahí el mayor de todos es N1, después le sigue N2 y después le sigue N3. Ujú. O para que vean otra forma, por ejemplo, en vez de poner esto, voy a poner esto. Que podría haberlo puesto arriba. Mm, Abajo del teclado. Ah, no sé, resu, por ejemplo, y pongo resu es igual a el, entre comillas, el orden es y acá dijimos que el mayor de todos es N1. Estoy poniendo en cualquier lado. N1, coma, el que le sigue es N2, coma, y el que le sigue es N3. Ese sería el orden si sale de acá. Sí, para que llegue acá, lo que voy a hacer es utilizar otra variable. En lugar de hacer el display, lo voy a poner en una variable donde me va a aparecer el orden es y este orden. N1, N2, N3. ¿Se entiende? Todavía no mostré nada, simplemente estoy obteniendo un resultado. Sí, sí se entiende. Ahora, bueno, ya me fui por todos los sí y tengo que empezar a subir por los no para hacer el otro lado. ¿Qué pasa en este condicional cuando yo pregunto si N2 es mayor a N3 y viene por el no? Ahí cambiaría el orden de los últimos dos. ¿Cómo sería el orden? Es N1, N3 y N2. Acá sería, si viene por este lado, el mayor entre estos dos es N3. Por lo tanto, quedaría acá N3 y acá N2 como por el más chico. Entonces, ya sé, N1 es el mayor de todos, N3 el que le sigue y N2 el que le sigue. Y ahí ya terminé este lado. Ahora, ¿qué pasa por acá? Es decir, por el no. Fíjense, yo tengo N1 es mayor a N2, sí, el mayor de todos entre estos dos es N1. Vengo por acá. N1 es mayor a N3, no, quiere decir que el mayor entre estos dos es N3. Ya sé que si para venir por el no, N3 tiene que haber sido mayor que N1. ¿Sí? Y como N1 era mayor a N2, ya sé que el mayor de todos acá es N3. Es decir,
algo parecido a lo que era N1 de este lado, pero el mayor de todos ahora es N3. ¿Se entiende? Sí, sería N3 mayor a N1. ¿Y que el orden cómo sería? El orden sería N3, N1, N2. Claro, fíjense que ya sé, como ya acá ya comparé N1 con N2 y sé que entre estos dos el mayor es N1, el orden acá sería N3, N1 y N2. No tengo que comparar o hacer otro condicional para saber cuál de los otros dos son iguales. Pues ya sé que esperen que saco esto y esto. Lo voy a dejar por acá. Entonces ya terminé todo este sí del primer condicional. Ahora tenemos que ir por el no del primer condicional para ver qué pasa. ¿N1 es mayor a N2? No, quiere decir que el mayor de todos es, perdón, el mayor de esos dos es N2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como hicimos antes, otro condicional, pero para comparar ¿qué? N2 Con N3. mayor a N3. Si eso es verdad, ¿qué pasa? El orden es N1, ¿no? N1, N2, no. N1, N2, no, N3, N2, N1. ¿Puede ser? No, no. No. N2 es mayor a N1, N2, N3. Fíjense que yo para venir acá, el mayor entre estos dos es N2. Claro, si es que no. Entonces, acá cuando pregunto si N2 es mayor a N3 y viene por el sí, ya sé que el mayor de todos es N2. Claro, N2, N3, N1. ¿O no? N2, está bien, es el mayor de todos. Pero ¿qué pasa entre N3 y N1? Es menor a N2. Por ende es el menor de todos. Perdón, es mayor a N2. Es N2, N3, N1. ¿O no? ¿Cuál es el mayor entre N3 y N1? Hay que comparar el N1. Claro, hay que preguntarse. Hay que preguntar, pues no sé. Yo lo único que hice Claro, fue hay que comparar preguntar, hay que preguntar. N2 con un valor y N2 con ¿Quién el otro no? valor. Claro. Entonces yo ya sé, es como acá. Yo ya sé que entre estos dos, bueno, entre el mayor de todos es N2 cuando viene el sí. Pero bueno, ahora me falta ver qué Claro. pasa Siguiente. con el N3 y el N1. Pregunto, no sé, N1 es mayor a N3. Fíjense, para algo parecido a este. Por ejemplo, si eso es sí, ¿qué pasa? N2, N1 y N3. El resultado sería el mayor es N2
El que le sigue es N1 y el final N3. Y el mayor de todos por acá es N2 y entre estos dos el mayor sí es N1 y al final viene N3 que sería el más chico. Este no. Por el no de este lado El resultado es N3, N2, N3, N1. N2, N3, N1. ujú, Claro. acá les va a quedar N2, N3, N1. Y me queda el no de acá. Por ejemplo. También, ¿no? Pero este sería el no. Perdón. N1, N3, N2. Mm, N. no sé. A ver. Voy a poner ahí. Después los corren. N3, N2, N1. Fíjense, tengo N1 N3, N2, N1. Ah, sí. mayor a N2. No, quiere decir que el mayor entre estos dos es N2. Ujú. N2 mayor a N3. Sí, No, quiere decir que el mayor es N3. N3. ¿Sí? Sí, Si N3 ya es mayor a N2 y N2 a su vez era mayor a N1, ya tengo el orden que es N3, N2, N1. 3, 2, 1. Salió cualquiera. Y bueno, ahí fíjense que ya terminé todas las opciones. Teoría. ¿Qué me queda? Y bueno, llegar al fin. Pero para llegar al fin, tengo que antes poner una unión. Ponerlo por acá.
Y este, supongamos, por acá. Y de acá ir al fin. Pero, ¿qué pasa? Yo hasta ahora no mostré nada. Lo único que hice fue guardar el resultado en una variable que era resu. ¿Sí? Entonces, lo que me faltaría antes del fin es justamente mostrar ese mensaje, lo que está en resu. ¿Mm? Y acá simplemente voy a poner display o visualizar. Visualizar el orden de cemento. El orden correcto. Visualizar, puedo poner resu. Ok. Fíjense que no lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque resu ya dice el orden es, el orden es, el orden es. Redondo. Claro, es como si que Resu fuera una oración, ¿es así? ¿Cómo? Como si Resu fuera una oración. Claro. Ujú. Ya tiene el texto y el orden de los valores según por donde fue el flujo de la lógica. ¿Sí? Y después sí, lo único que queda sería el fin. Por ejemplo, ahí. Esa es una forma. Fíjense, si no, sería acá un display, otro display, otro display, otro display. ¿Sí? Por lo general, en lo que es programación, se busca tener una única. Si yo tengo, digamos, varias muestras de resultados, en lugar de hacerlo con display, como lo hacíamos anteriormente, por lo general se utilizan variables donde ustedes cargan el valor que quieren asignarle a esa variable y al final retornan la variable o muestran el contenido de la variable o hacen un proceso determinado con la variable esa, pues ya esa variable tiene el resultado independientemente de por dónde estuvo el flujo del programa. ¿Sí? Entonces, está bien, ustedes acá podrían poner el display para que me muestre esto, o que me muestre esto, que me muestre esto, que me muestre esto. Pero en el caso nuestro estoy usando una variable en sí. Si yo pongo el simbolito de display, y acá significaría, en el caso de la tengo que hacer por lenguaje, que voy a tener que usar el comando que me muestre algo por pantalla. Entonces voy a usar esa instrucción acá, voy a usar esa instrucción acá y en cada una de las partes. En cambio, de esta manera, yo cargo toda una variable y lo único que hago es, en una parte determinada, muestro lo que cargué en esa variable. Una sola vez, es decir, acá iría el display una sola vez. ¿Sí? En cambio, acá va a ir todas las veces que quiera visualizar algo. Generalmente se usan variables en ese caso, ¿sí? Cuando es algo que cambia, digamos, es una misma instrucción, pero cambia por ahí lo que se está procesando o informando. Entonces se carga en una variable y después se muestra el contenido de la variable en una sola vez, en un solo comando de display. Pero para el caso nuestro, para ahora, tendría el mismo efecto en el programa, una cosa o la otra. Pero por ahí es más prolijo acá. ¿Se entendió este? Una consulta. Al final resultaron usar 4 variables, ¿no es así? En este caso sí, usé 4 variables. Fíjense que es N1, N2, N3 y res. Vale, bien, Que, eso era. que las defino ahí arriba. Por eso es más práctico siempre declarar las variables antes, o mejor dicho, al principio del programa, para saber qué cantidad de variables voy a usar. ¿Sí? Por ahí en algunos que hacen los diagramas se olvidan de hacer eso
Está bien, el programa, la lógica se entiende, ¿sí? Pero siempre traten de declararlo. Ya sea, dejen un cuadro de proceso en blanco y van viendo a ver qué cantidad de variables, porque por ahí al comienzo no saben qué cantidad de variables van a utilizar o qué nombres les van a dar. Bueno, a medida que van haciendo el proceso, van usando las variables que necesitan, pero sí, antes de finalizar todo el diagrama, definan después esas variables al comienzo. Porque sobre todo con lo que es por ahí en pseudocódigo, el pseudocódigo sí les va a pedir que definan las variables antes de usarlas. ¿Se entendió? Sí. Sí. Depurar se puede depurar. De eso ya después lo van viendo ustedes. Pero por ahora lo que me interesa es que se entienda el proceso, todo lo que estuvimos haciendo. ¿Sí? La lógica para que resuelva algo. Sí, sería el B. Y este es ascendente. No, descendente era. Bueno, ¿alguna duda? No. Entonces, ahora les paso un PDF, se los envío por mail, con 6 ejercicios para que los vayan haciendo. No, entre esos 6 están estos que estuvimos haciendo. Por ahí cambia alguna definición. Para que practiquen, van a ver que son bastante sencillos, ¿sí? Son similares a estos. Por ahí hay alguno que se agrega alguna complejidad un poquito, pero bueno, para que hoy vayan practicando. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora estamos usando una sola estructura, que sería el condicional, pero después vamos a ir agregando estructuras como ser repetitivas. Fíjense que en el caso de, por ahora le estoy diciendo, se ingresan, no sé, 3 valores, 4 valores, 5 valores, es decir, es algo fijo. Pero hacer esto mismo, en el caso que sean 10 valores numéricos, fíjense que significaría hacer n cantidad de condicionales que se van a ir agrandando a medida que ustedes van comparando mayor cantidad de valores. ¿Sí? Entonces no lo puedo hacer de esa forma. Aparte, en algún programa determinado yo tengo que hacer que el programa funcione tanto para 2 valores o 3 valores o 10 valores o 5 valores. Es decir, tengo que hacer algo que me permita a mí ordenar, o en este caso, n cantidad de valores. Y no estar, o en el caso anterior, para saber cuál es el mayor, también, saber cuál es el mayor de n cantidad de valores. ¿Sí? En este caso, esto funciona para 3. Si yo ingreso 4 valores, y bueno, ya no me sirve, tengo que empezar a modificar el código. Y si pongo 2 valores, tampoco me va a servir, porque me está esperando que ingrese sí o sí 3 valores. Entonces, en esos casos donde yo no sé, o bien sé que la cantidad de veces que se va a repetir algo es variable, ¿sí? Si yo puedo saber que, no sé, una vez va a ser 10 valores, otra vez van a ser 15, otra vez van a ser 4, otra vez van a ser 8. Si bien yo sé la cantidad de valores que tengo que ingresar, yo sé que esa cantidad no siempre es la misma. ¿Sí? Y también se puede dar el caso que
no sé qué cantidad de valores se ingresan en ningún momento. Es decir, que van a depender de otra cosa. Por ejemplo, ingresar valores hasta que se ingrese un valor cero. Ahí no sé cuántos valores me van a ingresar, como antes que eran 5, 10, 15 o 20. Yo sé que se van a ingresar n cantidad de valores hasta que sea cero. Quiere decir que ahí ya tengo que estar pendiente de que si el valor que me ingresa es cero, significa que terminó el ingreso. ¿Sí? Entonces, todo eso se arma en ciclos repetitivos que dependen un poco de la condición del enunciado. Si yo ya sé de entrada qué cantidad de veces se van a repetir algo, o si no sé qué cantidad de veces se va a repetir algo, pero sí sé que me asignan una condición determinada. ¿Sí? O ingresar hasta que me ingrese un valor negativo, qué sé yo, también puede ser. ¿Sí? Entonces, a través de esos ciclos repetitivos se hace más simple la carga, pero ya ahí tengo que pensarlo de otra manera el programa. No es como en este caso que yo ya sé que son 3 valores que me ingresan y este programa funciona para esos 3 valores. No, tengo que armar un programa para que funcione para n cantidad de valores. ¿Sí? Entonces, ahí ya se entra un poquito más complejo esto. Es similar, la lógica van a ver que siempre es lo mismo. Lo único que, bueno, voy a tener que pensar de qué manera armo el programa para que sea algo reiterativo y no tenga que estar poniendo condicional, otro condicional, otro condicional, otro condicional y así sucesivamente. Entonces eso ya vamos a ver la clase que viene. Por eso traten de hacer los que les voy a mandar en el PDF, que son bastante sencillos, así practican esta parte. ¿Listo? Ok. Listo, profe. Bueno, ok. Bueno, Bueno, entonces ahora les mando el PDF, así lo van practicando y bueno, nosotros nos veríamos el jueves 18:20, acuérdense, por el mismo enlace siempre, ¿sí? Por el mismo canal. ¿Mm? Muchas gracias, profe. Ok, profe, gracias. Listo, Dale, nos que tenga vemos. buena noche, buen fin de... Gracias. Igualmente, Buenas noches. Nos vemos. practiquen, ¿eh? luego. Chao, Chao, chao. hasta luego, buen fin de.